Bueno, entonces, repito, el asunto del proyecto, usted va a investigar todo lo que se le asignó, se va a dar cuenta de los elementos fundamentales de ese proyecto. Por ejemplo, si es el tercer sello que habla del tercer jinete del Apocalipsis, que es un caballo negro, el jinete del caballo negro que trae una balanza en la mano, eso representa inflación y hambruna, ¿verdad? Entonces, todos los elementos importantes que encuentre de ese tercer sello, usted los va a recopilar en su informe, amén, y luego usted va a hacernos su exposición en vivo, bien diagramado, si puede hacer la presentación en Google Meet, excelente, no hay problema, si lo puede hacer en diapositivas, no hay problema, o si lo puede hacer así verbal, pero tiene que traerlo bien escrito, bien completo, todo lo que es importante de esa información. Eso es lo que se quiere alcanzar, saber qué es lo que Dios trata de mostrarnos a través de la triple serie de 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas. Él tiene un propósito con todo esto, ¿verdad? Tiene un gran propósito. Entonces, eso es lo que harán todos ustedes. Por supuesto, en la Biblia está todo lo que yo le acabo de asignar. A quien le tocó el cuarto sello está en la Biblia. A quien le tocó cualquiera de las trompetas, copas o sellos están en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis. Entonces, siempre tiene que darse cuenta lo siguiente. Cuando usted busque la información y verifique bien en qué página está entrando, porque hay muchos adventistas que habla de esto también. Entonces, si es una página adventista, deséchela. Tiene que tener. Voy a tratar de desempolvar una página que yo visité hace muchos años, que es muy fidedigna, para enviarle el link y ahí pueda usted entrar y ser parte de esa página. Voy a hacer ese trabajito yo para que usted no vaya a estar entrando a tantas páginas y después se vaya a echar a perder su trabajo. Tenemos tiempo, eso es para junio. La clase supuestamente ha de terminar el 9 de junio, pero lo más seguro es que nos acerquemos al mes de julio por lo complejo de la clase. Los exámenes siempre van a ser, bueno, 3 exámenes, ¿verdad? El bono de graduación entra en cuarto año, que de 3 exámenes yo siempre hago 2, pero usted ahorita todavía no está en cuarto año. Así que van a ser 3 exámenes y pues empezar. Bueno, entonces ahí está la información. Usted puede tomar de lo que se le dio, pero el asunto de que el manual de PDF solo es informativo, mientras que las páginas donde yo he visitado ahí le ayudan a interpretar, le ayudan a darse cuenta qué significa una cosa, por qué se dijo esta cosa, ¿verdad? Eso es lo que se quiere. Ok, bien, vamos a empezar. Vamos a, vamos a empezar entonces y vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar para poner en las manos del Señor todo lo que empezaremos a hacer a partir de este momento. Cerremos nuestros ojos. Padre, en esta mañana te damos las gracias por todas las cosas que nos has permitido hacer. Gracias, Señor, por la vida de los hermanos. Gracias, Padre, por la disposición que ellos ponen para su formación integral. Te ruego, Dios amado, que nos des la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento para poder ayudar a cada uno de ellos. Bendigo sus vidas, bendigo sus trabajos, sus ministerios, sus hogares, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Te bendecimos y te alabamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos al capítulo 1 en su prontuario. Usted recuerde siempre usar un marcador para ir subrayando en su PDF, porque usted lo tiene en PDF. Vamos al capítulo 1, se llama Definición de la Escatología. Definición de la escatología.
Entonces entramos a la introducción. La escatología es la ciencia que estudia los eventos del porvenir. ¿Verdad? La escatología es la ciencia que estudia los eventos del porvenir. O sea, ¿cuáles son los eventos del porvenir? Son aquellos que no se han cumplido. Son aquellos que están por venir, que están anunciados en la Biblia, pero que todavía no llegan, por más que la gente diga, ya estamos. Por ejemplo, yo he escuchado mucho que dice la gente, estamos en en los tiempos del jinete del caballo negro. Es cierto, estamos enfrentando una inflación tremenda, ¿verdad? Estamos enfrentando una inflación tremenda. Creo que Manaligia tiene el micrófono activo. Estamos enfrentando una inflación, gracias, una inflación tremenda, pero no es el tiempo del apocalipsis. Ahora, es posible que la iglesia pueda sentir los vientos que trae la tribulación. Es posible que la iglesia pueda contemplar lo que se avecine y eso va a marcar un, un hecho, no un hecho, un momento determinante en la vida de todos nosotros. Porque es posible que nosotros podamos ver las propuestas del mundo para para la elección de un líder supremo mundial. Es posible que nosotros podamos contemplar todo esto y cuando se vaya a consumar todo esto, el Señor aparezca y se lleve la iglesia. Son eventos que todavía no llegan, pero como Jesús dijo, son dolores de parto. Todavía el bebé no nace, pero los dolores ya están, ¿verdad? Las mujeres que ya son madres y que han tenido toda esta experiencia, saben de que empiezan unos dolores pequeños allí, ¿verdad? Aquellas sensaciones de ahí se van incrementando hasta que empiece el momento de la labor de alumbramiento, ¿verdad? Pero, como dice la escritura, todavía no lo es. Entonces, la escatología estudia todos estos eventos que todavía no llegan, pero que están profetizados en la Biblia. Por más que estemos viendo muchas cosas terribles como la guerra de Rusia en Ucrania y otros tiempos peligrosísimos, hermanos, que se están aproximando al mundo, se están aproximando tiempos peligrosos. Estos son dolores de parto y la escatología los estudia. Dice que es un conjunto de creencias y doctrinas relacionadas con la vida después de la muerte y el destino último del ser humano y el universo. Mire que por eso es que esta clase es profunda, hermano. Esta clase es profunda. La gente dice, bueno, muerto el perro se acabó la rabia. Eso es mentira. Eso es una completa mentira, hermano. Aquí dice que la escatología estudia la vida después de la muerte, porque lo que se muere es el cuerpo. ¿Va? En términos bíblicos, muerte significa separación del alma del cuerpo. Ese es el término bíblico para muerte es separación del alma del cuerpo. Entonces el cuerpo va a la tumba, ese sí se deshace, se desintegra porque es materia. Pero lo que habita dentro de ese cuerpo, el ser inmortal, que somos todos nosotros, ese va a un lugar determinado, sea de gozo eterno o sea de tormento eterno. Entonces la escatología abarca todo este tipo de cosas y nos lleva a aguas profundas en términos de la vida después de la muerte, esto es el infierno, esto es el cielo.
Entonces la escatología abarca todo esto y ahí es donde nosotros se cae de nuestros ojos un gran velo de oscuridad, de ceguera, que nos imposibilitaba contemplar el alcance de la muerte de Jesucristo en la cruz y la magnitud extraordinaria de lo que representa el Evangelio para el cristianismo. Cuando estudiamos escatología, nuestros ojos se abren y empezamos a contemplar lo que el Señor nos ha dado de una manera más especial, porque la escatología nos lleva a conocer todas estas cosas. Yo recuerdo que cuando yo recibí el curso de escatología en 1996, yo quedé extasiado, extasiado y me enamoré de la escatología. Desde entonces, mi rama de estudio es la escatología. Me fascina esta clase. ¿Por qué? Porque nos muestra el final de todas las cosas cuando el bien triunfa sobre el mal. Ahora, el ser humano tiene un ciclo en este mundo. Nace, crece, se reproduce y muere. Pero, ¿cuál será su destino final? La escatología nos enseña que hay un cielo, un paraíso y nos enseña que hay un infierno. En ambos hay un estado de eternidad. No es un estado terrenal, porque lo terrenal se desvanece. En ambos hay un estado de eterno. Nunca muere. Solo que uno es de gozo y de paz y el otro es de tormento y lamento y lloro por la eternidad sin detenerse. Ok. Bueno, el universo. Hay una parte también para el universo. Claro que sí. Dios hará todas las cosas nuevas. Eso creo que está en Apocalipsis 22. Cielos nuevos y tierra nueva. Dios lo hará todo absolutamente nuevo. Borrará toda marca del pecado en la tierra y el universo. Limpiará la creación de todo lo que representa pecado para crear un mundo perfecto con seres humanos en estado de perfección, en donde no existirá ningún tipo de amenaza ni angelical, ni demoníaca, ni satánica que pueda echar a perder la perfecta creación de Dios como en el primer paraíso. Vamos avanzando. Significado del término escatología. La palabra escatología se deriva del griego ta escata, que significa cosas últimas. Fue traducida al latín en la versión de la Biblia llamada la Vulgata, o la Vulgata latina como le llaman. Viene de la palabra schatos, que significa postro, último, y de logos, que significa tratado, estudio. La escatología es el estudio de las últimas cosas o los eventos del porvenir. Eso significa el término escatología. Entonces, en síntesis, la escatología estudia los eventos proféticos que vienen al mundo y no solamente lo que está en Apocalipsis, porque el Antiguo Testamento tiene libros apocalípticos, escatológicos. Eso es Sofonías, Malaquías, esto es Joel, ¿verdad? Esto es Daniel, que tienen pasajes escatológicos increíbles, ¿verdad? Específicamente el libro de Daniel, que enmarca las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas prometidas al pueblo de Israel, o sea, el cronómetro de Dios. Eso significa prácticamente las 70 semanas de Daniel. Vamos avanzando. El método de interpretación. Bueno, la adopción de los diferentes métodos de interpretación ha producido las varias posiciones y explicaciones escatológicas de los estudiantes de las profecías. Este ha sido, ¿cómo le digo?
Este ha sido el porqué de mucha opinión bíblica en cuanto a la profecía. Los diferentes métodos que se emplean para interpretar. Hay que tener en cuenta que para hacer una interpretación de lo que es profecía, hay que tener mucho cuidado. Algunos espiritualizan la profecía y otros interpretan al pie de la letra la profecía, en el término casi literal, y eso puede conllevarlo a un error. Como Elena White, que dijo, bueno, se recuerdan ustedes cuando tuvimos la clase apologética, que en 1900 cuánto iba a venir Jesucristo, así lo interpretó ella, y nunca vino, hasta el día de hoy no vino el Señor, Él tiene el día y la hora en que vendrá, y ningún ser humano obviamente lo sabe. Entonces, estos métodos de interpretación han arrojado diferentes puntos de vista de la interpretación bíblica, como ya mencionaban allí, alguien escribió que la Iglesia Católica eh, no enseña esto. ¿Por qué? Porque ellos usan el método alegórico de interpretación, o sea, dejan pasar por alto las verdades centradas en el texto y espiritualizan el texto. A una piedra le dan poder, como le dieron poder al pan, como le dieron poder al vino, como le dieron poder a la cruz. Entonces, eso se llama el método alegórico de interpretación, donde se espiritualiza el texto y hay textos que no se han de espiritualizar, hay doctrinas que no se han de espiritualizar, hay sucesos o eventos escatológicos que no son espiritualizables, sino que son literales, ¿verdad? Así como viene un líder mundial al mundo que tomará el control del mundo llamado anticristo o la bestia, no podemos espiritualizarlo. Es literal. Amén. Es literal. La segunda venida de Cristo en gloria es literal. No viene invisible, es literal. El rapto de la iglesia es literal. La iglesia será llevada de esta tierra. Entonces, para que tengamos una interpretación correcta, debemos utilizar el método gramático, histórico, cultural que usted y yo lo aprendimos en la clase de hermenéutica. Bueno, los eventos futuros deben ser interpretados sobre una base literal, a menos que se pruebe que el lenguaje es simbólico. Parte literal, parte simbólico. Por eso, el método gramático histórico emplea ambos. Contiene el literal y contiene el gramático, donde entra la simbología, la tipología, ¿verdad? Donde entran todo ese tipo de figuras retóricas del lenguaje hebreo que se usaron para escribir la profecía o dar a entender la profecía. Cuando se usa el lenguaje simbólico, esta debe ser interpretado bien correctamente para enseñar una verdad literal. Un lenguaje simbólico. Vale, le voy a poner un ejemplo de lenguaje simbólico. El león de la tribu de Judá. Muchos hermanos les he visto el símbolo del león, les encanta eso, porque ¿qué representa el león? Vamos a ver. Vamos a ver, alguien que me escriba ahí. ¿Qué representa el león en la Biblia? Vamos a ver, alumnos. Fuerza. Vamos a ver, ya dijeron que fuerza. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Qué representa el león en la Biblia? El lado defensor de Dios, valentía. Falta, hay algo más, hay algo más. El león, hermano. El león como símbolo, el león. Yo sé que representa a Jesús, pero hay algo allí que es más grande que un concepto. El león en sí, ¿qué representa? Vamos a ver. El rey, correctamente, realeza, majestad,
poder, fuerza, ¿verdad? Eso representa el rey, gloria, imponencia, se impone el rey, es el rey de los animales, de la selva, perdón, el león es el respeto, pues. Entonces, cuando dice león de la tribu de Judá y se lo adjudicamos a quién, ¿de quién está hablando allí en el texto? Ahora sí, ¿de quién está hablando en el texto? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Vamos a ver. Correcto. ¿Y cómo se dio cuenta usted? Porque usted interpretó una simbología. Amén. Usted interpretó una simbología. El símbolo da a entender una verdad literal. ¿Cuál es la verdad literal? Que el rey, el león es el rey. Entonces, el león de la tribu de Judá, o sea, el descendiente poderoso y majestuoso de la tribu de Judá, el Mesías, Rey Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí la Biblia dice el león de la tribu de Judá y eso está en Apocalipsis, ¿va? El león de la tribu de Judá. Ah, pero cuando vemos el león y el cordero, ahí hay dos símbolos, león y cordero. Vamos a ver, alumnos, ¿qué representa el cordero? Como cordero, ¿verdad? Como cordero. ¿Qué representa el cordero? Vamos a ver. Escriba ahí. Necesito que desempolve todo eso. Correcto, humildad, sacrificio, mansedumbre. Vamos, vamos. Hay más opinión. Hay más opinión, ¿verdad? Hay más opinión. Yo sé que hay más opinión que tenemos que sacar y meternos en esto para entender obediencia, correcto, obediencia, humildad, sencillez, nobleza, sacrificio. Eso representa el cordero. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia que Jesús es el león y el cordero, representa, nuestros dos símbolos representan que él posee las dos naturalezas. Es rey y es noble. Mire, es rey lleno de gloria y majestad, pero es un cordero por dentro. Entonces, eso simboliza, la simbología refleja una verdad literal. Cuando Jesús le dijo a Juan y a Jacobo, los hijos del trueno, ¿qué usó ahí? Vamos a ver. Usó un tipo, un símbolo o una figura. Vamos a ver. Símbolo, correcto. Porque el símbolo es el trueno. El trueno explota, ¿va? Y así era Juan. ¿Va? Juan y Jacobo, por eso les puso los hijos del trueno, porque en esos dos le metían fuego a los otros 10 apóstoles, hermano. Que eran cosas serias. Entonces usó una simbología para dar a entender, amén, para dar a entender una verdad literal. Vamos a ver entonces Apocalipsis 6, 2 al 6. ¿Ok? Saque su Biblia. No le digo que la desempolve porque sé que la tiene lista ahí, ¿verdad? Vale en boca. Gloria a Dios. Léame por favor Apocalipsis 6, 2 al 6. Vamos a pedirle a la hermana Ligia que me lea ese párrafo despacio y en voz audible. Amén. Apocalipsis 6, del 2 al 6. 2 al 6, sí. Amén. Honrando al Padre. Apocalipsis 6, del 2 al 6. Aquí estamos. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré,
y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio que los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. Gracias. Ok, bueno, tenemos una simbología increíble ahí en esos versículos que fueron leídos. Primero nos encontramos con un jinete montado sobre un caballo blanco que tiene un arco y una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces todo esto está representando una verdad literal. Amén. Está representando una verdad literal y esa verdad literal es que la apertura de los sellos, el periodo de tribulación en el mundo, iniciará con la manifestación del líder anticristo. ¿Verdad? El jinete del caballo blanco está representando al líder anticristo. Recuerde que si usted analiza todos los detalles, se le dio una corona, se le dio un arco y se le dio un caballo blanco de victoria, ¿no? Pero no se le dieron flechas. No tiene flechas, no tiene aljaba con flechas. Entonces las estrategias de él no simplemente es el instrumento de la guerra, sino que es su astucia política, su artimaña política, su acervo, su vocabulario, su riqueza política, su estrategia y forma de persuadir y convencer a la humanidad y los poderes políticos serán a través de la boca del anticristo. Esas serán prácticamente las flechas, las herramientas, la manera en que pueda agenciarse el poder mundial. Número dos, tenemos otra simbología, así como lo blanco simboliza la victoria, el caballo blanco, siempre vimos el dicho, sí, es que a vos te gusta siempre salir en caballo blanco. El caballo blanco siempre es el símbolo del victorioso, amén. Luego tenemos el caballo rojo. El caballo rojo representa derramamiento de sangre y el jinete que lo monta es un personaje que tiene una gran espada. Cuando habla de gran espada, la única espada posible que se conocía era la espada romana. Amén. Era una espada criminal, una espada de corto alcance, aguda, de 2 filos, con una punta aguda que podía penetrar la armadura de cualquier soldado. Entonces eso indica que esa espada tenía el doble del tamaño normal. Era una espada sanguinaria. Esto indica que otro símbolo que está dándonos a entender que no es a través de una espada o ejércitos con espadas que se derramará sangre. No. Hacia los eventos relacionados con la tribulación y todo lo que implica que Satanás controle la humanidad, se desencadenarán grandes guerras, terribles guerras. Y dice que este jinete matará la tercera parte de la humanidad. Entonces lo más seguro es que esa gran espada está representando bombas nucleares que destruirán a la humanidad, como ya lo amenaza Vladimir Putin, ¿verdad? Cuando ve la intervención de Occidente ayudando a Ucrania para combatirlo a él. Entonces, toda esta es una simbología, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle porque no nos va a dar el tiempo, pero todo esto es una simbología. Cuando usted esté en la exposición de cada una de estas asignaciones, yo le voy a ayudar con elementos que yo sé a su exposición. Por eso le digo que un grupo va a exponer un día, otro grupo otro día, porque esto se va a hacer extenso, se va a hacer amplio. Entonces, esa simbología está diciendo, viene no solo la Tercera Guerra Mundial, es posible que hasta la Cuarta Guerra Mundial o muchas guerras, porque el anticristo perseguirá a aquellas naciones que no se sometan a su señorío. Recuerde, el odio del mundo árabe contra los judíos es encarnizado. Entonces el anticristo será
un líder mundial con sangre judía que se sentará en el trono de los países para poderse ganar a Israel. Es la única manera que Israel lo acepte. Entonces los gobiernos árabes, los gobiernos musulmanes no doblarán la rodilla ante el anticristo judío. No. Entonces por eso es que Daniel capítulo 11 menciona que el rey del norte se levantó contra el rey del sur. El rey del norte es el anticristo y el rey del sur es la coalición árabe que hará guerra contra el anticristo. No se someterán a su señorío, preferirán morir. Entonces, por eso es que se simboliza la apertura del segundo sello, simboliza la manifestación de un caballo rojo con un jinete armado con una enorme espada. Esto significa la detonación de bombas atómicas y nucleares. Bueno, las atómicas ya son una manzanita chiquita a la par de las bombas nucleares que existen en la actualidad, ¿verdad? Solo Estados Unidos posee 5.000 ojivas nucleares y Rusia posee 6.000 ojivas nucleares, no así la India, China, Israel, ¿verdad? Que son países armamentistas atómicos, ¿verdad? Entonces, esto, esto que viene para la tribulación es horrible. Bueno, el tercer jinete, el caballo negro, con su balanza en la mano, representa la hambruna y la inflación que genera la guerra. La hambruna y la inflación. Y creo que dice, ¿cuánto dice que vale el denario con en relación al trigo? Ayúdeme ahí, por favor. 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. Ajá, gracias. Bueno, el trigo y la cebada cuestan un denario y el denario en aquel tiempo era el salario de un día. Comprar una libra de trigo con un denario es como comprar hoy en la actualidad una libra de arroz con 500 lempiras o 600 lempiras. Entonces, esto indica que el tiempo que se aproxima, el hombre solo podrá conseguir dinero para comer él, no su familia, no sus hijos, no su esposa. Se acerca una hambruna terrible en relación al tiempo de las tribulación. Bueno, entonces, y si nos vamos un poquito más allá, el cuarto jinete que viene montado sobre un caballo amarillo pálido verduzco, que es el color de los cadáveres, eso significa, y dice, y la muerte y el Hades le seguían, significa que este cuarto jinete representa mortandad mundial. Mortandad mundial. Entonces, toda esta simbología nos ayuda a nosotros a comprender las verdades literales que está enseñando la escritura. Bueno, vamos a ver quiénes son los amilenaristas y los premilenaristas. Vamos a ver este tipo de pensamiento. Los primeros rechazan la espiritualidad, los amilenaristas rechazan la espiritualidad y premilenaristas, los premilenaristas la emplean. La cuestión de si las profecías del Antiguo Testamento concernientes al pueblo de Dios deben ser interpretadas en su sentido ordinario, como son interpretadas otras escrituras, o pueden aplicarse debidamente a la iglesia cristiana. Se denomina la cuestión de la espiritualización de la profecía. Este es uno de los mayores problemas de la interpretación bíblica y hace frente a todo aquel que hace un estudio serio de la palabra de Dios. Bueno, el asunto del milenarismo, para entenderlo bien, vamos a ver aquí, ¿qué es el amilenarismo?
Es la corriente teológica que a partir de una interpretación simbológica de Apocalipsis 21 al 6 sostiene que el milenio no es un periodo definido que ocurrirá en el futuro, sino que es una expresión referida a la era iniciada con la obra de Cristo y que se extenderá hasta su segunda venida en gloria. El amilenarismo también dice que la segunda venida, lo que en su opinión será un solo evento escatológico, dará lugar en forma inmediata al juicio final y al estado eterno. Bueno, aquí hay unos errores en relación con el amilenarismo, porque primero vamos despacio. El amilenarismo es la corriente teológica que a partir de una interpretación simbólica. ¿Qué dice Apocalipsis 21 al 6? Vamos a ver a alguien que me pueda leer ese párrafo. Apocalipsis 21 al 6. Amén, hermana Tania. Dios les bendiga, con bendición de lo alto. Amén. La palabra la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 20 del 1 al 6. Vi a Sí. un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi truenos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Hasta esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que será sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Gracias, hermana. Bien, como usted pudo ver allí, los 1000 años son literales y el amilenarismo niega el milenio prácticamente, porque dicen que es una cuestión simbólica. Dice, sostiene que el milenio no es un periodo definido que ocurrirá en el futuro, o sea, es algo espiritual, sino que es una expresión referida a la era iniciada con la obra de Cristo. La obra de Cristo, en primer lugar, quiero que usted entienda lo siguiente. El milenio no fue prometido a la iglesia. El milenio fue prometido a Israel. Usted lo puede ver en el libro de Isaías. Isaías capítulo 11 empieza a decir, donde el bebé de pecho jugará en el nido de la cobra, donde el león comerá paja, el león y el buey pasarán juntos y no habrá más contienda en mi santo monte, dice el Señor, porque el conocimiento de Jehová cubrirá la faz de la tierra. Esto quiere decir que en el periodo milenial habrá armonía como en el día, como en el tiempo de Adán, ¿verdad? Como en el tiempo de Adán antes del pecado. En el tiempo de Adán antes del pecado, todos tenían armonía. No existía cadena alimenticia, no existía el depredador y la presa.
Entonces, la obra de Cristo comienza desde que el Espíritu Santo descendió en la iglesia y terminará hasta el arrebatamiento de la iglesia. Ahí termina la obra de Cristo a través de la iglesia. Amén. Ahí termina. Entonces, el amilenarismo está equivocado porque niegan la literalidad del milenio. La doctrina del milenio es algo prometido a Israel, donde Israel será príncipe de las naciones en el milenio. Israel será príncipe de las naciones, tendrá el poder mundial Israel. Entonces, por lo tanto, no podemos mezclar el programa de Dios con la iglesia en el programa de Dios con Israel. Ambos tienen su espacio y el espacio de la iglesia ya se está acabando. ¿Ok? Bueno, lo que se mira aquí es lo siguiente: y se extenderá hasta su segunda venida en gloria. Otra cosa, la segunda venida en gloria de Cristo es una segunda venida literal. Le explico. La segunda venida ya vino la primera vez, ¿verdad? Que fue cuando vino a morir a la cruz. La segunda venida está compuesta de dos eventos. Uno, que es el rapto, viene en forma invisible, o sea, no visible al mundo. Y la segunda viene en forma visible, que a esa se le llama la segunda venida en gloria. Y mucha gente confunde el rapto con la segunda venida en gloria. La segunda venida literal, todo ojo verá al Señor descender del cielo con todos sus ángeles con él, con la iglesia raptada 7 años, 75 días antes, vendrá el Señor se cumple lo que dice Apocalipsis 21, envía un ángel poderoso, captura a Satanás, lo amarra con una cadena, le pone un sello sobre la frente y lo mete en el pozo del abismo y cierra la puerta del pozo del abismo y estará atado 1000 años. Estará atado 1000 años en ese pozo donde están encerrados los demonios, perdón, los ángeles más peligrosos de la creación. Ángeles caídos que no están circulando ni en la tierra ni en el espacio. Están reservados en el pozo del abismo, están encarcelados ahí para ser liberados el día y la hora que Jehová ha determinado para soltarlos. Ahí estará encerrado Satanás 1000 años. Todo el texto que leyó la hermana habla de 1000 años. Entonces, la obra de Cristo termina en el arrebatamiento. Termina en el arrebatamiento y comienza, después del arrebatamiento, comienza la semana 70, las 7 años de tribulación, que están compuestos por dos periodos, 3 años y medio de tribulación y los últimos 3 años y medio de gran tribulación, cuando se incrementará el odio, los juicios y la maldad en esos últimos 3 años y medio. Al terminar eso, aparece el Señor en el cielo. Él viene a terminar la tribulación y viene a inaugurar el reino milenial. Entonces, el amilenarismo también dice que la segunda venida, lo que en su opinión será un solo evento escatológico, dará lugar en forma inmediata al juicio final y al estado eterno. Bueno, en lo absoluto, cuando Cristo viene en la segunda venida en gloria, viene primero objetivo, saca de circulación a don Satanás, lo mete preso en el pozo del abismo. Al quedar preso el líder, oiga bien, al quedar preso el líder, toda la chusma de demonios y toda la plebe de ángeles caídos que estaban bajo su mando tienen que buscar un lugar en el universo para perderse del mapa. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores desciende a la tierra, donde ha sido el epicentro de la estrategia de Satanás, lo derrota prácticamente el Señor, lo pone
fuera de circulación, la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego vivos. Entonces, saca de circulación a la Trinidad diabólica, el dragón, la bestia y el falso profeta, los saca de circulación, y toda la plebe de ángeles caídos que estaban sirviendo al diablo y toda la chusma de demonios que tenían atormentada a la humanidad, tienen que buscar un lugar en el espacio para esconderse, porque el amo y señor del universo estará sentado en el trono en Israel para gobernar la tierra 1000 años. Y él perfectamente sabrá dónde están escondidos en la tierra. Entonces ellos tienen que buscar un lugar en el espacio donde hacerse humo del planeta Tierra. Porque una palabra de Cristo y los mandará al lago de fuego por la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El Señor celebrará dos juicios. Juicio a los gentiles, ya le voy a dar la palabra a amada hermana, y juicio a los judíos, para clasificar toda la gente que quedará viva de la tribulación. Y todos aquellos, como leyó la hermana, que fueron marcados por la bestia, y el Señor al clasificarlos encontró la marca de la bestia en ellos, serán eliminados. Ahí no hay perdón, ahí no hay Bartolinas, ahí no hay cárcel, serán eliminados. Serán eliminados, esos están condenados. El que se deje marcar está condenado. Entonces, solo la gente buena que renunció al gobierno y la marca del anticristo entrarán a formar parte del milenio, porque en esa era se va a repoblar el mundo. Se va a repoblar el mundo. Entonces, tanto judíos como gentiles, los mejores judíos y los mejores gentiles, después le voy a explicar cómo va a ser cada juicio de eso, ahorita no hay tiempo. Saldrá la clasificación de los mejores judíos y los mejores gentiles, ¡boom!, a la era milenial, cuya capital será la ciudad eterna de Jerusalén. Los que no fueron clasificados, como dice el libro de Mateo capítulo 25, no recuerdo el texto, los cabritos a la izquierda y los escogidos a la derecha, a uno les dirá benditos de mi Padre y a los otros les dirá malditos al fuego eterno. Entonces esos serán eliminados. ¿Ok? Solo los benditos del Padre pasarán a entrar a la era milenial. Al final de los 1000 años, Satanás es desatado. Pero en esos 1000 años, ¿cuántas generaciones de personas se levantarán? ¿Cuántos millones se repoblarán? Recuerden, no habrá enfermedad, no habrá COVID, no habrá gripe, no habrá Zika, no habrá chikungunya, no habrá cáncer, no habrá sida, no habrá nada, porque la tierra habrá sido purificada. Cuando el Señor ponga sus pies en el monte de los olivos, la tierra es purificada, es redimida. Toda la maldición del pecado es eliminada. Entonces, el agente de la maldad es liberado y empieza a conquistar aquellas naciones o aquellas personas que están reprimidos. Recuerden, todavía están en pecado, ¿no? Están reprimidos contra Cristo, porque Cristo no perdonará nada. Regirá las naciones con vara de hierro. Todo aquel que se levante a robar será exterminado. Todo aquel que viole será exterminado. Todo aquel que mate será exterminado. Entonces mucha gente estará reprimida en el corazón contra él. A esos conquistará Lucifer. ¿Ok? Al final del milenio, esa gente que Lucifer conquista son exterminados por el poder del Señor y Lucifer es condenado para siempre. Después de eso, se da paso al juicio final, donde se levantan todos los muertos de Caín hasta el último desventurado que va a morir en pecado, se van a presentar delante del Señor. Por eso dice la Biblia que el cielo y la tierra desaparecen. En algún lugar del universo, no sé, en algún lugar el Señor reunirá. ¿Usted sabe cuántos muertos van a haber de aquí a ese día? Hermano,
Y hermana, ¿usted sabe cuántos muertos van a haber? Millones de millones de millones de millones. Y todos serán juzgados. Cuando sean sentenciados al lago de fuego, porque ahí no va a haber abogado defensor, ahí resucitan los muertos, así como murieron, ahí resucitan para leerle su condena. Entonces, después de ese juicio final, comienza el estado eterno. ¿Qué es el estado eterno? Donde todas las personas que entrarán al estado eterno son transformados. Son transformados. Ya no habrá deseo de violar a una mujer, ya no habrá deseo en el corazón de echarse una cerveza, ya no habrá deseo. No, todo en estado eterno. Seres humanos en estado eterno como el cuerpo de los ángeles. Vivirán en eternidad perpetua. Ese se llama estado eterno, que es cuando desciende la nueva Jerusalén, que es la vivienda suya y mía. Por eso se llama la nueva Jerusalén. Porque la Jerusalén vieja, la terrenal, será perfeccionada para Israel, pero la nueva Jerusalén, que es la vivienda de la iglesia, descenderá del cielo para que usted y yo vayamos a vivir ahí. Así que no se desespere tanto por ir a vivir a los Estados Unidos o a Europa, porque en la Nueva Jerusalén tendrá una casa de oro. En una casa de oro. Ahí no habrá perros que se vayan a hacer pupú en su patio y no habrá gato que se meta a comerle la comida. Ahí va a ser una vivienda de oro, ni gallinas que se le suban a la mesa. Será una vivienda eterna, para siempre. Entonces el amilenarismo, como interpreta de forma alegórica, deja pasar por alto las verdades literales fundamentales de la profecía, y es ahí donde se encaja o se encharca en algo que no es consistente con la Biblia ni con la enseñanza general de la Biblia. Hermana Tania, usted tiene su mano levantada. Le doy el tiempo. No, la mano la levanté cuando leí los versículos en Apocalipsis. Ok, ok. Gracias, gracias. Va pues. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, por favor, que usted tenga con todo lo que acabo de decir? Vale que queda grabado para que lo vuelva a escuchar. ¿Alguna pregunta? Usted levante su mano ahí, por favor, y haga la pregunta que quiera. Bueno, parece que estamos bien. Vamos a ver el origen de la doctrina. Bueno, tradicionalmente se acepta que esta forma de interpretar las profecías fue introducida en la iglesia por San Agustín de Hipona en el siglo IV y fue la corriente escatológica dominante dentro del cristianismo hasta mediados del siglo XIX, siendo adoptado inclusive por los reformadores durante el siglo XV. Bueno, el aporte de don Agustín de Hipona, que aparte de haber introducido la doctrina del reemplazo y crear la doctrina del amilenarismo, por supuesto, este señor también es el origen de los encuentros, ¿verdad? Este señor Agustín de Hipona, un teólogo católico, él es el artífice de haber creado la doctrina del amilenarismo, ¿verdad? Esta corriente del amilenarismo al principio la usaron los reformadores como Zwinglio, como Martín Lutero, como Juan Calvino y todos aquellos reformadores y reformadoras que aparecieron en su momento en el desenlace importante histórico de la doctrina de la iglesia. Pero el asunto está de que Agustín de Hipona, él fue el creador de la élite cural. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando él creó la doctrina del reemplazo, este, el asunto de la doctrina del reemplazo nace en el desprecio judío. Todos los cristianos gentiles despreciaban a Israel, despreciaban
sus doctrinas, despreciaban todo lo que es la promesa antiguo testamentaria para Israel, la despreciaban. Por ejemplo, ellos despreciaban lo que es el milenio. ¿Por qué? Porque decían que los judíos mataron a Cristo. Entonces, Agustín de Hipona creó la doctrina del reemplazo y dijo, bueno, si Israel puede tener sacerdotes, nosotros la iglesia también. Y estableció la línea de sacerdotes, ¿verdad? Dijo, si Israel puede tomar la Pascua, nosotros también. Y introdujo la Eucaristía, ¿va? Que es cuando toman la hostia y el vino. Si Israel dijo, tiene su sacerdote, su sumo sacerdote, nosotros también podemos tener nuestro sumo sacerdote e introdujo la figura del Papa, ¿verdad? La figura del Papa. Entonces, a eso se le llamó la doctrina del reemplazo. Entonces, eso le pareció bien a la élite católica, le pareció bien a los líderes católicos y nació todo esto. Y por supuesto, quien le dio forma también a todo esto fue Constantino, que usted ya sabe, y va, todo lo que sucedió entre el año, ¿qué? 200 y el 1500 o el 1200, donde fue una serie de transformaciones desastrosas para la iglesia del Señor. Entonces, ¿quién es el origen de la doctrina del milenarismo? San Agustín de Hipona, en el siglo IV. Por supuesto, los reformadores y los que utilizaron estas doctrinas en el siglo XIX, todos ellos se fueron dando cuenta que esta doctrina no tenía ningún sustento ni teológico ni bíblico. Vamos a ver qué dice el premilenarismo. Bueno, ellos creen que llegará una edad de oro. Ellos creen que llegará una edad de oro en la tierra mediante la predicación del evangelio y la penetración del cristianismo en todo el mundo, hasta que el mundo sea cristianizado. Ellos sostienen que el milenio no precisa de ser 1000 años literales. Bueno, cuando se dice una edad de oro, para ellos es una edad sin límite de tiempo. No necesariamente deben de ser 1000 años. Pero hay un defecto aquí. En primer lugar, en ninguna parte de la Biblia usted se va a dar cuenta que el evangelio representa prosperidad, riqueza, fama, gloria, exaltación. No, no, no. Más bien representa muerte, porque los discípulos fueron asesinados por causa del evangelio, ¿verdad? Somos, como dijo el apóstol Pablo, somos muertos por causa del evangelio. Entonces, ellos tratan de enfocarle o trataron de enfocar en aquel tiempo. Recuerde que en aquel tiempo que se crearon estas doctrinas, el pensamiento del ser humano era muy, ¿cómo le digo? Era muy inocente, muy poco abierto. Todo lo que surgía de algunos pensadores era captado, recibido y apreciado. Entonces, empezaron a decir que el evangelio debía de llegar hasta el último ser humano. Cristianizar es una cosa, y discipular es otra cosa. Porque cuando hablamos de cristianizar, estamos hablando en términos católicos. Los católicos dicen, estaba diciendo el padre Garachana, no sé de dónde, que los hondureños debían invocar al Espíritu Santo, a los magistrados, perdón, los del Congreso debían invocar al Espíritu Santo para que los llene el Espíritu Santo y les dé sabiduría para que puedan elegir una buena corte a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Eso se llama cristianizar. Amén. Eso se llama cristianizar. Es como que usted quiera vestir a un burro, lo quiera vestir de oveja. Eso es lo mismo. Es lo mismo. Claro, el burro va a estar vestido de oveja, ¿verdad? Pero por dentro, ¿qué es?
Vamos a ver quién puede descifrarme ese texto bíblico. ¿Qué es por dentro? Vamos a ver. Aunque esté vestido de oveja el burro, ¿qué es por dentro? Burro. Exactamente. Entonces, eso es cristianizar. Es, es llenar de cristianismo a alguien que no está convertido en cristiano. Y ese es el defecto del premilenarismo, que quiere cristianizar el mundo para que esa cristianización genere la edad de oro. Claro, supuestamente todos convertidos o todos cristianos, se acabará la delincuencia, se acabará la pobreza, se acabará el crimen, se acabará la maldad, porque todos tienen el pensamiento de Cristo. Eso es falso. Eso es falso. En la iglesia podemos ver nosotros que en la iglesia tenemos ovejas y tenemos cabros, recabros y recontracabros, que por más que ayunen o por más que oren, siguen siendo cabros, ¿verdad? Encontramos mujeres que pelean el púlpito, encontramos hombres que pelean los diezmos, encontramos gente que señala los defectos de los hermanos, por más que canten, por más que ayunen y por más que oren, son burros por dentro. Entonces, están cristianizados, pero no están convertidos en cristianos. Ahora, cuando Cristo dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, ahí está la diferencia. Es que el Señor no se equivoca. Discípulo es una cosa y, y cristianizado es otra cosa. Religioso es otra cosa. El discípulo da frutos de conversión, de compromiso, de entrega, de fe, de amor, de santidad. Y el cristianizado, no, hermano, es como los católicos, usted lo ve, pues. Imagínense, invoquen al Espíritu Santo, es semejante viejo irreverente, como que si el Espíritu Santo es un baño de agua o de María, qué sé yo. Entonces, eso es cristianizar y el premilenarismo está súper equivocado. Los 1000 años del milenio son literales y son reales. Son literales y son reales. No es una idea. Bueno, ¿qué creen los premilenaristas? El pre acarrea la idea de antes. El antes en este caso tiene referencia al regreso de Cristo en relación al reinado de 1000 años. Los premilenaristas o premilenarios creen que el regreso de Jesús tendrá lugar antes del milenio. El reinado de Cristo descrito en Apocalipsis 20. Bueno, ahí es también, pero la base, la base de su teología es la mala. La base de su teología es la mala. Cristo regresará antes del milenio, sí es cierto, en la segunda venida en gloria. Pero no habrá una cristianización del mundo, al contrario, habrá una destrucción del mundo. Usted ve las trompetas y murió la tercera parte. Segunda trompeta y murió la tercera parte de los peces. La tercera trompeta y murió la tercera parte de los animales del mar. O perdón, y murió la tercera parte de los ríos, la tercera parte de los bosques. Todo es tercera parte. Pero cuando usted entra a las copas, la cuarta parte. La cuarta, o sea, lo que dejó la segunda trompeta, la segunda copa lo barrió. Entonces, ¿dónde está la edad de oro ahí? La edad de oro viene, no puede haber edad de oro, no puede haber reino de oro si el rey no viene primero. Entonces tiene que descender el rey para que ponga las cosas en orden, ¿verdad? Para que ponga todo en su sitio, corrija lo deficiente, meta preso al que debe estar preso, y ahí comienza la edad de oro, que más adelante yo le voy a decir cómo será inaugurada el reino milenial. Vamos a ver los amilenialistas, ¿verdad? Estos nombres son bien complicados. Los amilenialistas
La expresión amilenialismo básicamente quiere decir ningún milenio. Ningún milenio. Ellos dicen no hay milenio. No hay milenio. Ellos creen que el reinado no son 1000 años literales y que nosotros ahora vivimos en el tiempo del reinado de Cristo. No puede haber milenio ni reinado de Cristo si el rey no está presente. No podemos nosotros estar diciendo que estamos viviendo, amén, en el reinado de Cristo porque Cristo está en el cielo. Él reinará la tierra cuando venga, ¿verdad? Se construirá el cuarto templo en Israel, el templo de el libro de Ezequiel, capítulo, creo que es del 36 al 38, creo. Ezequiel 36, no, bueno, ahí por ahí, no, 40 a 41. Ahí sale la descripción del cuarto templo milenial. Es un monstruo de templo. Y ahí dice dónde estará la silla del Mesías, príncipe, que se sentará. Toda la descripción está allí. Entonces, allí estará sentado el Señor, ya no como Mesías, sino como el Rey. Y vendrán todas las naciones a adorar al Rey. Y nación que no venga a adorar al Rey, entonces el Rey va a decir, bueno, durante 6 meses no habrá lluvia ni nubes para la nación, por decir así, para los hondureños. Los hondureños no vinieron a adorarme, no habrá lluvia en 6 meses. Usted sabe lo que significa para el agricultor un 6 meses sin lluvia, o un año sin lluvia, o 3 años sin lluvia. O sea, o va a adorar al rey. Y todos los reyes de la tierra, dice la Biblia, traerán sus grandes presentes al rey de Israel. Entonces, el amilenialismo lo niega, pero las escrituras, la Biblia dice, hay un milenio. Así como anunció que una persona traicionaría a Cristo, así como anunció que el rey entraría montado en un burrito a Jerusalén, así anuncia que habrá un milenio en este aspecto. Vamos a ver ahora los postmilenarios. ¿Qué dicen los postmilenarios? Los postmilenarios creen que los cristianos continuarán gradualmente mejorando el mundo a fin de que se vuelva cada vez más como debe ser el milenio. Y luego Cristo vendrá, es decir, Cristo regresará después del milenio. Mire, hermano, quiero decirle algo, y esto va a sonar a veces hasta fuerte. A veces no podemos ni enderezar la casa de nosotros, hermano. Mire, ¿por qué es importante conocer la palabra del Señor? Esto parece una gran declaratoria, como los de la teología de la prosperidad, como el movimiento de Guillermo Maldonado, que dice que ellos son llamados para poner en orden las cosas antes que venga Cristo. Nosotros no tenemos la facultad de poner en orden nada. Si nos cuesta enderezar la familia, mire cómo está él, divorciado de la mujer. ¿Cómo va a poner en orden las cosas del camino de Dios? O poner en orden el evangelio. El evangelio no necesita ordenarse. El evangelio, desde que el Señor lo trajo, es y será hasta el día en que deje de ser. Los posmilenarios creen que los cristianos continuarán gradualmente mejorando el mundo. Vaya pues, vaya mejore las cosas a Irán. Vaya mejore las cosas a Pakistán. ¿Por qué no van a mejorar las cosas a Nigeria? O a Sierra Leona, donde acribillan a los cristianos. Porque eso no nos corresponde a nosotros nos corresponde predicar. Predicar.
donde el evangelio sea recibido hay que predicar. Pero mejorar las cosas, mejorar el mundo es totalmente distinto. Quien pondrá en orden el mundo es el rey. Porque el rey dice una palabra y sucede inmediatamente, hermano. Cristo pondrá en orden las cosas, no nosotros. Si nosotros, hermano, cuántas cosas le hemos desobedecido al Señor. Agarre una pluma y apunte. ¿Cuántas veces ha desobedecido usted a Dios? No digamos para poner en orden las cosas. Los postmilenarios, los amilenarios, los premilenarios están equivocados. Vamos a ver nuestro grupo, donde estamos nosotros. El dispensacionalismo. Los dispensacionalistas creen que Dios expuso su plan de las edades de manera progresiva. Es decir, que no todo ha sido explicado de golpe. Por ejemplo, las doctrinas de la Trinidad y de la Iglesia fueron reveladas línea por línea, o sea, despacio. Despacio. Eso es una dispensación, que es el periodo de tiempo en donde Dios trae la revelación de su plan de forma gradual. No puede traerlo de golpe el Señor todo. Es más, a nosotros no nos puede dar todo de golpe. Si el Señor a usted le responde las 100 oraciones o las 100 peticiones que usted hace, yo le puedo garantizar que usted no vuelve a seguir a Cristo. Tiene que dejarle un espacio para que lo mayulle un poco el tiempo. Lo mayulle un poco el diablo para que usted se amolde, se amanse. Porque si le deja ir todo, lo pierde. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo le dejó ahí un clavito? Porque sabía, hermano, que si le entregaba todo, ya le había dado bastante. Le había dado señales, le había dado poder, le había dado sabiduría, le había dado nombre, le había dado autoridad. Ese hombre, hermano, solo daba la orden y las cosas ocurrían. Ajá, y si no le deja ese clavito en la cabeza, lo pierde. Entonces, Dios, en relación a la revelación de su plan, lo trajo de forma gradual. El Espíritu Santo antes estaba en el rey, en el sacerdote, en el profeta, en los jueces, en los levitas, espontáneamente. En el profeta permanecía más tiempo. Perdón. No podía traer de un solo la revelación de que el Espíritu Santo habitaría de forma permanente, individualmente en cada servidor. Ahora, cuando vino Pentecostés, que el Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de mi Padre. Entonces, ¿cuántos años tardó para revelar eso? Muchos años. Entonces, a eso se le llama dispensacionalismo. En la dispensación de la ley, ¿qué trajo? Vamos a ver un sneaker al que me lo diga. Bueno, algún día se lo voy a dar, pero se lo voy a dar. En la dispensación de la ley, ¿qué trajo? ¿Qué revelación trajo? Vamos a ver, mi gente. Escribe en el chat. ¿Qué trajo? La ley, los mandamientos del Señor. Le debo ese chocolate, hermana Jerica. Ahí se lo voy a dar cuando la mire y una semita y una taza de café. Bueno, trajo la ley. En la dispensación del gobierno humano, trajo el gobierno, la pena de muerte, las ordenanzas para que el mundo sea gobernado. En la dispensación de la promesa hecha a Abraham, ¿qué trajo? La promesa del descendiente de Abraham que poblaría, que de él nacería una nación. En la dispensación de la gracia, ¿qué nos trajo el Señor? Vamos a ver. ¿Qué nos trajo el Señor?
nos trajo la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia, como dice en inglés, right now. Salvos por gracia. Así es, mi hermano. Estamos en el tiempo de la gracia, pero como estudiantes de Biblia no podemos decir en el tiempo de la gracia. Debemos de decir en la dispensación de la gracia que termina en el arrebatamiento de la iglesia. La dispensación de la gracia inició con la manifestación del Pentecostés. Amén. Y termina con el arrebatamiento de la iglesia, porque antes de Pentecostés no había iglesia, solo había el Israel espiritual, que eran los judíos convertidos a Cristo. Por tanto, nosotros no somos el Israel espiritual, nosotros somos la iglesia, la novia del Cordero, la esposa ataviada para su esposo. Antes de la iglesia, del nacimiento de la iglesia en Pentecostés, habían judíos convertidos a Cristo, o sea, el Israel espiritual, que formaban parte del apóstol Pedro y toda la tropa ahí, ¿verdad? Entonces, ese es el dispensacionalismo. Y la última dispensación se llama la dispensación del reino. ¿Qué traerá la dispensación del reino? Pues el reino de Cristo, con todo lo que implica, los que van a gobernar, los que juzgarán a las tribus de Israel, los que serán corregentes en el reino, los que serán príncipes, qué sé yo, todo lo que implica un reino. Creo que la iglesia, no sé si será parte de lo que es organización del reino, porque eso implica únicamente a Israel, pero sí estaremos en el milenio. Bueno, vamos avanzando. Capítulo 2. Bueno, en este capítulo 2, aquí quiero que hagamos un paréntesis. Nos vamos a detener un poco, un pequeño descansito, ¿verdad? Así es que vamos a descansar unos 10 minutos. 10 minutos para que después continúe. Vamos a continuar. Capítulo 2, método de interpretación. Vamos a ver la introducción. Ninguna cuestión que enfrente el estudiante de escatología es más importante que la cuestión, que la cuestión del método que debe ser empleado en la interpretación de las escrituras proféticas. La adopción de los diferentes métodos de interpretación ha producido las varias posiciones y explicaciones escatológicas de los aspectos divergentes dentro del sistema que confronta el estudiante de profecía. Las diferencias básicas entre las escuelas premilenarias y amilenarias y entre los partidarios del arrebatamiento antes de la tribulación y los contrarios son de hermenéutica, que surgen de la adopción de métodos de interpretación divergentes e irreconciliables. Bueno, es lo que veníamos manifestando, que, bueno, no solo veníamos manifestando, sino lo que en su momento dijimos en la clase de hermenéutica. Muchas formas de interpretar la Biblia originaron los dogmas, originaron los diferentes tipos de credos, originaron las diferentes posiciones en cuanto a verdades fundamentales de la palabra de Dios. Unos dicen que solo Jesús basta, pues otros decimos que existe la Trinidad, otros la niegan. Unos dicen que la mujer debe taparse el pelo, otros decimos que no es necesario, ¿verdad? No es necesario. Gracias. Entonces, esas son el resultado de los diferentes tipos de interpretación y los métodos utilizados para poder interpretar la Biblia es lo que ha originado todo esto.
Ya decíamos que algunos utilizan el método alegórico, otros utilizamos el método gramático histórico cultural, y que es el más adecuado, llamando a lo espiritual espiritual y a lo literal literal y a lo gramático gramático, ¿verdad? Entonces, otros solo usan el método literal. Entonces, por eso existen estas diferentes posiciones y al mismo tiempo desafíos para el estudiante de profecía. Vamos a ver el método alegórico. Bueno, a veces el internet se pone bien, a veces se pone un poco débil, por eso no se mira muy bien la diapositiva. Es un desafío aquí en este lugar donde yo estoy poder encontrar internet sustentable. El método alegórico, un método antiguo de interpretación que ha tenido un avivamiento actual, es el método alegórico. Vamos a ver de qué consta. La alegoría es método de interpretar textos literarios que considera el sentido literal como vehículo para un segundo sentido más espiritual y más profundo. Repito, la alegoría es método de interpretación textos literarios que considera el sentido literal, o sea, qué es lo literal, ¿verdad? Por ejemplo, el sentido literal, hablemos de la palabra casa. Casa. Bueno, los alegóricos utilizan casa para darle un segundo sentido espiritual. Ya hemos estudiado en la Biblia que casa es casa o en algunas circunstancias es familia, ¿ok? Es descendencia por decir así, en el árbol genealógico de un individuo. La casa de David. Estaba hablando de la descendencia de David, la familia de David. Pero en el sentido alegórico utilizan lo material para saltar hacia lo espiritual. Allí se forja una laguna de dudas inconsistentes en cuanto al texto sagrado. La bendición del método gramático histórico cultural es que toma en cuenta la gramática, la cultura, la historia y el contexto para poder decir casa es casa construida de adobe o edificio o templo, o también nos dice que es nuestra vida, como dijo el apóstol Pablo. ¿Se acuerda usted cuando dijo vosotros sois templo del Espíritu Santo? Entonces allí el método gramático histórico nos lleva al verdadero significado en relación a la gramática y a la historia y a la cultura del lenguaje hebreo. Bueno, entonces el método alegórico, la alegoría por simple palabra, espiritualiza, si no el 100, muchas de las cosas que en la Biblia se mencionan que son netamente materiales o literales, ¿verdad? En este método el valor histórico es o negado o ignorado. Aquí está el problema. El valor histórico es lo que le da el sentido a la figura retórica. Amén. Por ejemplo, cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, ese es el valor histórico que le da sentido a la figura retórica que en ese momento se está empleando el lenguaje figurado. Cuando dijo yo y mi casa, estaba hablando de su familia. Amén. De su familia. Todo aquel que era parte de su familia, porque él era el líder de su familia. Bueno,
Entonces, en este método, el valor histórico es o negado o ignorado. Y el énfasis se pone enteramente sobre un sentido secundario, de manera que las palabras o los eventos originales tienen poco significado o ninguno. Es que el asunto está de que cuando nosotros interpretamos la Biblia, como ya le dije en su momento, debemos colocarnos en la posición del escritor y no del receptor. ¿Qué quiso dar a entender el escritor? Entonces, aquí el valor de las palabras o los sucesos originales redactados se diluyen en el método alegórico. Se diluyen. De acuerdo con este método, el sentido literal e histórico de la escritura se pasa por alto completamente y cada palabra y evento se convierte en una alegoría, alguna clase, bien para escapar de las dificultades teológicas o para defender ciertos puntos religiosos peculiares. Entonces es aquí donde se trama algo insustentable, algo que, bueno, si una persona cree una mentira disfrazada de verdad o un error disfrazado de verdad, está caminando sobre el error. Aunque la Biblia esté diciendo por otro lado, esa persona va en sentido contrario. ¿Por qué? Porque así le enseñaron. Así meramente le enseñaron. Entonces ese es el problema de utilizar métodos para interpretación, sea de verdades bíblicas o de profecía bíblica. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. No, no espiritualizar las cosas que son materiales en en la composición del texto. Si la Biblia dice que es un edificio, es edificio, el contexto lo dirá. Si la Biblia dice vaya, vosotros sois labranza de Dios. Si nosotros interpretamos al pie de la letra, no tiene ningún sentido. Porque usted entiende y yo entiendo que es una labranza. Es un lugar donde se siembra la semilla. Pero el escritor está enfocando que debemos de ser tierra dispuesta para que el Señor ponga en nosotros la semilla de su palabra. ¿Verdad? Eso es lo que está dando a entender el escritor. Pero si interpretamos o si le damos sentido espiritual, el verdadero significado se echa a perder. Como en cierta ocasión yo les dije a ustedes que un predicador interpretó las cuatro bestias de Daniel 7, las espiritualizó y dijo que la bestia número uno, que era un león con águilas, era un tipo de cristiano, la otra que era un oso, era otro tipo de cristiano, el otro que era un leopardo con muchas alas, era otro tipo de cristiano, y el otro era otro cristiano, y no era así, no era así, ¿verdad? El método empleado era el incorrecto, porque si hubiese empleado el método correcto, se hubiese dado cuenta que eso estaba representando cuatro poderes políticos mundiales que vendrían al mundo. Cuatro poderes políticos mundiales que vendrían al mundo. Bueno, vamos avanzando. Vamos a ver los peligros del método alegórico. Número uno, el primer gran peligro es que no interpreta la escritura. Ese es el primer gran peligro, no la interpreta, solo la alegoriza, solo la espiritualiza, no da significado, se desvía del significado. Número dos, la interpretación básica de la interpretación cesa de ser de las escrituras y pasa a ser la de la mente del intérprete. O sea, deja de entrar en el fondo de la escritura y pasa a ser lo que diga el intérprete. Una cosa es lo que yo diga, amén, y otra cosa es lo que diga la Biblia. Entonces, si yo utilizo el método alegórico para interpretar, le voy a poner patas y cabeza al texto sagrado que no tiene. Por ejemplo, si estamos hablando
de la multiplicación de los panes y los peces, allí no podemos espiritualizar ni decir que los panes representan doctrinas de la Biblia, un tipo de doctrina, y los peces representan otro tipo de doctrina de la Biblia. No. Allí es panes y peces. Por eso el texto registra que hasta sobró 12 cestas de sobrante. Pero me encanta la escritura porque ella es perfecta. Ella se interpreta sola. ¿Me explico? Entonces, cuando espiritualizamos el texto, lo material deja de ser meramente material para darle una interpretación espiritual. Por ejemplo, escuche bien lo que le voy a decir. Veía yo por las redes sociales, no sé qué predicadora, no sé qué pastora es de la capital, de aquí de Tegucigalpa, no sé quién es ella. Estaban interpretando el primer milagro de Jesús en una radio, no sé qué radio es, y estaban interpretando el asunto del vino. ¿Qué representaba el vino? El vino en el primer milagro en las bodas de Caná no tiene ninguna relevancia ni hermenéutica ni exegética. Simplemente se les acabó el vino a los de la fiesta y fueron donde Jesús para ver qué solución daba, así como cuando fueron a buscar a Eliseo para que les diera agua para los reyes, para los regimientos de los reyes. Así fueron a buscar a Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Jesús dijo, eh, lleven el agua al director de la fiesta y cheque. Y el agua se convirtió en vino y punto. Y el hombre la probó y dijo, wow, tú dejaste el mejor vino para después. Cuando normalmente se deja el vino de menor calidad para después. Eso fue todo. Ahí no había que interpretar nada. Ahí no había, lo único que había que interpretar ahí era el poder de Jesucristo. Eso era todo lo que había que interpretar. Pero ¿saben qué dijo la predicadora, la pastora? Llamó y dijo que el vino representaba la presencia del Espíritu de Dios y empezó a decir que la palabra y que el vino nuevo en odres nuevos y se regó y el hombre de la radio, que era otro, no sé si era predicador, dijo, amén, hermana, excelente, estábamos tratando de encontrarle el significado a esto. Ahí no había ningún significado en el vino. Está como cuando metieron a Eliseo, cuando metieron al muerto en la tumba de Eliseo y el muerto volvió a la vida. La cueva no era, la tumba no era lo relevante. No era lo relevante, era el milagro de la resurrección. Y yo he escuchado predicadores metidos en el rollo de que en la cueva, tú no puedes estar en una cueva, sal de la cueva, bájate de la cueva, no puedes entrar a la... No, no es la cueva. Es el milagro que el muerto cayó en los huesos de Eliseo y volvió a la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que aún muertos estamos en la memoria de Dios. Aún muerto nuestro cuerpo está en la memoria del Creador. Entonces, cuando nosotros le damos espiritualización a las cosas que son eminentemente materiales, echamos a perderlo todo. Es como que queramos darle espiritualización al ósculo santo. ¿Qué espiritualidad le puede dar usted al ósculo santo? Al beso que se le da aquí, pues beso aquí o en la frente, no sé, pero es un beso de hermano, es una cuestión de cultura. No se le puede dar ninguna espiritualización, mi gente. Lo que es vaca en la Biblia, lo que es toro, lo que es buey, lo que es cerdo, lo que es chucho. No, no le podemos dar otra espiritualidad. No le podemos dar. Lo que es siervo, carnero, oveja, todo si es el contexto dice que es cordero, es cordero. Ahora, cuando Juan Bautista dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado de este mundo, utilizó una simbología
para dar a entender una gran verdad literal. El que estaba llegando era el Cordero vicario que moriría en lugar de la humanidad, Jesucristo. Eso sí, ahí sí yo le acepto, pastor, esto es lo que yo entiendo, esto dice este texto bíblico, pero no podemos espiritualizar, amén, no podemos espiritualizar. O como la paloma que descendió sobre Jesús, no podemos decir que todas las palomas son benditas. No podemos decir eso, hermano. No podemos decir que los cuervos que le llevaron comida a Elías son benditos. Ustedes descuidan, los picotean todos los cuerpos, hermano. No podemos decir eso. No podemos espiritualizar eso. Porque si usted entiende, los cuerpos son carroñeros, comen cuerpos muertos. Pero Dios utilizó eso porque eso le plació en su regalada gana mandar a llamar dos cuerpotes para que le llevaran pan y carne al siervo de Jehová. Él usa a quien le da la regalada gana. No podemos cambiarle el hilo a la madeja de la noche a la mañana. Debemos respetar lo que ya está enhebrado. 3. Queda sin medio alguno para probar las conclusiones del intérprete. Claro, cuando sacamos las cosas del sentido original, quedamos en el aire. No podemos comprobarlo. 4. Ahí es que el defensor del método alegórico en el campo de la escatología admite que estos peligros existen y que este método de interpretación es usado para pervertir la escritura. Es un peligro el método alegórico místico. Vamos a entrar a ver el método literal, que es un método un poco más confiable y que nos ayuda un poco más. El método literal de interpretación es aquel que a cada palabra el mismo significado, perdón, el método literal de interpretación es aquel que le da a cada palabra el mismo significado básico exacto que se le daría en su uso normal. Amén. Si es brazo derecho, es brazo derecho. O sea, si es diestra, es diestra. Si es mesa, es mesa. Si es pan, es pan. Si es vino, es vino. Normal y ordinario, acostumbrado, bien sea empleado en escrito, al hablar o al pensar. Es tal como es. Interpretar literalmente significa interpretar en términos de significación normal y usual. O sea, camino es camino. Cuando el contexto dice que camino es camino de un día de reposo. Es camino, ¿verdad? Camino de a 3 días por el desierto. Es camino que va a durar 3 días. O sea, trayectoria que dura 3 días. Eso es el método literal. Vamos avanzando con el método literal. Veamos la evidencia del método literal. Número 1, que el significado literal de las oraciones es la forma normal de todos los idiomas. O sea, es lo normal. Es todo lo que describe. La oración describe literal, espiritual, figurado. O sea, es normal. No hay que buscarle otras cosas a lo que ya está escrito. 2, que todos los significados secundarios de documentos, parábolas, tipos, alegorías y símbolos dependen para su propia existencia. O sea, las parábolas, los tipos, las alegorías y los símbolos son métodos de interpretación de la profecía y estos necesitan mucho del método literal. Lo necesitan mucho del método literal. 3, que la mayor parte de la Biblia tiene sentido adecuado cuando se interpreta literalmente. Correcto. Cuando la Biblia se interpreta en su mayor parte de forma literal, toma sentido el texto. Que este método es el único obstáculo cuerdo y seguro para las imaginaciones del hombre. Imaginaciones que se despiertan y se desatan en el método alegórico místico.
porque en el método alegórico empiezan a inventar, ¿verdad? Empiezan a inventar y a darle, como dijo aquella predicadora, que el vino en las bodas de Caná era la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. No era eso. 5. Una de las evidencias más fuertes del método literal es el uso que hace el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento según Mateo 2, 17 al 18. Vamos a ver, voy a despedir al pastor Víctor Ortiz que me lea Mateo 2, 17 al 18. Encienda su micrófono, pastor. Trate de encenderlo para que se le escuche. Ahí donde le aparece el microfonito, solo dele ahí, pastor, para que se quite la rayita y se active. ¿Aló? Hoy sí, dele, pastor. Mateo 2, versículo 17 al 18. Ajá. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Amén. Gracias, pastor. Amén. Bueno, esa es una evidencia, un cumplimiento del método literal, donde dice, una de las evidencias más fuertes del método literal es el uso que hace el Nuevo Testamento del Antiguo. Ahí el escritor Mateo utilizó la matanza de los niños que ocasionó Herodes, ¿verdad? Como una profecía que fue dicha. Aquí se cumple, dice, lo que dijo el profeta Jeremías, voz de lamento y lloro fue oída en Ramá, Raquel llora a sus hijos, ¿verdad? Entonces estaba dando a entender el profeta Jeremías que vendría una matanza de niños y Raquel representaba a Israel y los niños eran hijos de Israel y así fue como sucedió cuando Herodes se dio cuenta que el rey había nacido, ¿verdad? Entonces el escritor Mateo hace uso de la profecía del Antiguo Testamento para comprobarlo a través del método literal que esto se cumplió. Vamos avanzando entonces con las ventajas del método literal. Ya es la última diapositiva, ¿verdad? A medida que vayamos entrando a este curso de escatología, empezaremos a ver unas cosas más profundas. Ventajas del método literal. Bueno, establece la interpretación sobre hechos. O sea, cuando interpretamos hechos, reconocemos todo lo que está antes, durante y después del hecho. Reconocemos todo lo que compone un hecho, ¿verdad? Por ejemplo, la crucifixión de Cristo, la profecía cuando Sofonías dijo, alégrate, oh hija de Sión, he ahí tu rey montado, viene ahí, he ahí viene tu rey montado sobre un pollino, hijo de asna. Ese es un hecho que sucedió.
Entonces el método literal nos ayuda a interpretar correctamente esto. Inciso B, ejerce un dominio sobre la interpretación. Cuando hablamos de un dominio sobre la interpretación es que no deja lugar a la hipótesis, no deja lugar al pensamiento vago, no deja lugar a la duda, sino que ejerce un control de la interpretación, hace uso de lo que son figuras retóricas, hace un reconocimiento del lenguaje figurado, hace un reconocimiento de los eventos históricos, culturales. Esto es, el método literal es un eslabón perfecto y gemelo del método gramático histórico. Inciso C, ha tenido el más grande éxito en hacer clara la palabra de Dios. Inciso D, con el método literal la escritura se puede comprobar con la misma escritura, la cual como palabra inspirada de Dios es terminante y es la norma por la cual toda verdad debe de ser probada. Usted quiere comprobar lo que se está diciendo, use la Biblia. Usted quiere darse cuenta si el profeta lo que está hablando es verdadero, use la Biblia. Usted quiere darse cuenta si el maestro lo que está enseñando es verdadero, use la Biblia. Ella es la regla infalible de fe, es la columna y baluarte de la verdad, la palabra de Dios, código por el cual serán juzgados los vivos y los muertos. Bueno, vamos a llegar hasta allí, mis amados. Luego viene el capítulo 3, empezamos a ver la historia y la interpretación, pero ya llegamos a nuestro time. Así es que, bueno, ¿alguna pregunta que usted tenga? La puede hacer, amado. ¿Alguna pregunta, alguna opinión? Aquí la despejamos. Ok, buena pregunta. Deme un segundito y ya nos orientamos con esto. Hagamos una cosa. Bueno, como esto que impartimos ahorita es una introducción, ¿no? Por hoy no les voy a dejar asignación. No les voy a dar asignación porque quiero enfocarme en las cosas más puntuales del curso. Quiero enfocarme allí en las cosas más puntuales del curso. Entonces, por el momento, hoy no habrá asignación de tarea. Pero a medida que vayamos entrando para la próxima, sí ya les voy a dejar asignación porque ya vamos a ver la interpretación de la profecía. Entonces, ¿qué les digo? Bueno, mañana, mañana tenemos la visita de ética ministerial. La ética ministerial, una clase muy, muy bonita, muy instructiva y en el cual hay unos proyectos muy bonitos ahí, ¿verdad? Entonces, creo que no hay más nada que decir. Em, entonces, la convocatoria es para mañana. ¿O tiene alguna pregunta más?